Las filias para algunos son un motivo de gozo divino, una oportunidad para encontrar ese placer tan especial que no pueden hallar con los métodos tradicionales. Pero ¿qué pasa cuando estos mismos placeres son los culpables de las aterradoras desgracias de las personas? En estas 3 historias lo descubrirás. El hombre de tela. Buen día. Quiero que esto sea anónimo. Esta anécdota que voy a contarles me sucedió a mí hace ya algo de tiempo, cuando tenía 18 años. Mi mamá y papá se separaron. Por ciertas situaciones yo decidí quedarme con él porque me divertía bastante a su lado. Fue mi peor error. Ya ahora, a mi edad, entiendo que mi papá en realidad era un hombre inmaduro e irresponsable que no estaba consciente de su realidad. Para que te des una idea, muchas veces casi me obligó a beber con él y sus amigos cuando los llevaba a la casa. Es más, hasta era normal que me instara a no ir a la escuela. Por todo eso y más, quise regresar a vivir con mi mamá. Todavía lo recuerdo muy bien. Me pensé mucho esa decisión y un sábado me animé a decirle a mi padre. Era ya casi de noche. Fui a su cuarto para contarle, temeroso por su reacción. Pero de inmediato vi que algo andaba mal. Estaba llorando. En cuanto me vio, no hizo más que levantarse y abrazarme. Mi mamá había muerto. Un paro cardíaco fulminante. No había nadie cerca para ayudarla. Me desmoroné. Tengo pocos recuerdos desde entonces, como que mi cerebro trató de protegerme anulando muchas cosas en mi memoria. Fue la peor etapa de mi vida, sin duda. A raíz de todo eso, me interné en las drogas y el alcohol. Ya había entrado a la universidad y por todas esas situaciones comencé a tener un rendimiento académico deplorable. Me salí de la universidad y aquí es donde comenzó mi pesadilla. Recuerdo que estaba en casa de papá. Se me había roto la mochila y quise coserla. Entonces, mientras lo hacía, algo nació en mí. Algo raro. Tuve un impulso de meter la aguja en mi mano y pasar el hilo. La sensación fue dolorosa, pero a la vez increíblemente agradable. No me pidas que te explique qué rayos pasaba por mi mente porque no lo sé. Solo lo disfruté. Sentir el hilo debajo de mi piel era muy intenso. Y así volví a pasar la aguja, una y otra vez. En cierto momento como que me dio miedo o no sé, y corté los hilos y los saqué. Pero con el paso de los días, mi curiosidad por hacerlo de nuevo aumentaba. Me di cuenta de que me causaba verdadero placer. Entonces volví a pasarme la aguja con el hilo, y esta vez no me detuve. Casi todo el dedo terminé por coserlo con un hilo rojo. Luego fueron 2 dedos, luego casi toda la mano. Me dolía muchísimo, pero no paraba. Usaba guantes para que mi papá no lo viera, y la mayor parte del tiempo la pasaba fuera de casa. De todos modos, a él no le importaba. Cuando agarré suficiente confianza, hubo otras partes del cuerpo que me comencé a coser. No diré cuáles, pero ya se las imaginarán. En fin, estaba muy enfermo, y lo digo literalmente. Para este punto ya te imaginarás lo antihigiénico que era hacer todo esto. Hay muchas bacterias que podían filtrarse a través de esos espacios diminutos por donde pasaba la aguja. Era muy peligroso, pero yo no estaba consciente de ello. Además, nunca me preocupé por desinfectar la aguja o la piel o algo. No fue sino hasta que comencé a tener ya problemas de infecciones cuando me di cuenta de la tontería que había hecho. Mi papá no pudo solucionar el problema, así que le llamó a mi tía materna, quien se horrorizó por lo que vio. Ella, que sí tenía los pies en la tierra, me llevó con el médico y con un psicólogo. Con este señor con el que tuve terapia, me di cuenta de que todo se originó cuando yo era pequeño. Mi mamá solía coser mucho. Me hacía muñequitos de estambre y otras cositas con mucho cariño. Por eso cuando falleció,
Mi inconsciente trató de revivirla cosiéndome a mí mismo. Me estaba volviendo un muñeco como los que me hacía mi mamá. Sé que suena muy raro, pero así funcionan los cerebros a veces. Y lo más extraño es que de verdad me excitaba. Pero bueno, al final me quedé a vivir con mis tíos y tuve una vida muy sana y diferente. Aún veo a mi papá y lo quiero, por supuesto, pero ya no es la misma relación de antes. Y no volví a tener esa filia tan corta gracias a mis terapias. Ah, y por si tenían la duda, esta se llama consuerofilia. Detrás del látex. Hola, antes de escuchar la historia quiero pedirles respeto. A pesar de que esto lo dejaré en anónimo, no es fácil para mí revelarlo. Seguramente la mayoría de aquí no sabe lo que es un lunar. En el mundo habemos algunas personas a las que nos gustan con especial amor los globos. Y sí, lo digo de la manera en la que lo estás pensando. Quizá tengan curiosidad de cómo es esto de los lunars. Les voy a explicar. A todos nosotros nos excitan los globos. Hay quienes sienten una atracción especial por los colores, otros prefieren ciertas formas, a veces solo el tacto y el sonido de los globos frotándose es suficiente. Pero a mí, personalmente, lo que más me gusta es cuando explotan. Ese estallido lleno de energía me fascina. No sé cómo explicarlo y no quiero detallar mucho estos aspectos porque no es mi intención que la plataforma nos censure. Pero entienden ya un poco mejor qué son los lunars. Fue gracias a internet que descubrí a más personas con los mismos gustos que yo. A lo largo de mucho tiempo creé lazos afectuosos con estas personas hasta llegar al punto de reunirnos en fiestas en las que practicábamos esta filia libremente. Muchas veces estas celebraciones las realizábamos en mi casa, por lo que el interior de esta se llenaba de un gran número de personas y, sobre todo, de globos. No había rincón de mi hogar que no estuviera tapizado con decenas de los óvalos inflados de múltiples colores. Sin embargo, esos días han quedado atrás. Ya no he querido hacer fiestas en mi casa por una razón, y esa es la experiencia que voy a contarles. La última vez que nos reunimos mis parejas lunars y yo, llenamos mi baño hasta el tope con globos. No había esquina vacía. Lo que hicimos ahí fue meternos sin ropa y disfrutar del roce del látex por todo nuestro cuerpo. Fue una sensación inigualable. Cuando todos se fueron, me dejaron ahí solo, para disfrutar un poco más de los globos. Yo, la verdad es que, aunque quería seguir divirtiéndome, ya estaba cansado. Moví algunos de los globos y me acosté en mi cama. Recuerdo haberme quedado dormido, pero unos minutos después, escuché algo. Era el rechinar del látex. El ruido provenía de mi baño, por lo que el sonido se amplificaba. Me levanté, pensando que alguien todavía seguía ahí dentro. No es que viniera tanta gente como para que se me olvidara quién vino y quién se fue. Estaba seguro que mi casa estaba vacía. El rechinido continuaba. Abrí la puerta del baño. El interruptor de luz estaba pegado a la pared del fondo, por lo que no había luz. Además, los globos estaban tan opacos que no podía ver a través de ellos. Sin embargo, sí que se podía ver el movimiento de estos, como si alguien estuviera en alguna parte revolviéndose e intentando salir. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí todavía?», dije, pero no recibí respuesta. El movimiento se detuvo, pero continuó segundos después. Y fue entonces que comenzaron a explotar, uno por uno. Esto normalmente sería un deleite para mí, pero en ese momento estaba aterrado. Cerré la puerta. Los globos seguían estallando. Como dije, no quise entrar, solo esperé. Después de unos momentos, todo se quedó en silencio.
Cuando volví a entrar por la puerta, ya había tan pocos globos que me permitía ver un poco más. Con lentitud me armé de valor y removí todo. Ahí dentro no había nadie. Nunca entendí qué pasó, pero les aseguro que fue una de las cosas más extrañas y aterradoras que he vivido. Pura mala suerte. Buenas, mi nombre es Noemí Díaz. Voy a contarles la historia de mi mejor amiga. Tengo su permiso, así que no hay problema. Ella tuvo un novio al que amaba bastante. Fue una de esas relaciones en las que conoces a la persona y de inmediato sabes que son el uno para el otro. Su enamoramiento fue espontáneo. Ella me hablaba de él con un brillo en los ojos que nunca le había visto. Salimos muchas veces en citas dobles, y él me parecía enteramente normal. Pasaron las semanas y su relación iba bien. De repente tenían uno que otro problema, pero nada serio. Hasta que comenzaron a ser más frecuentes las historias de que ella me habló llorando diciendo que el maldito le dijo cosas muy feas de su físico. Después él se disculpaba poniendo no sé cuántos pretextos idiotas que mi amiga se creía. Y así siguieron su relación. Un par de meses después, mi amiga me dijo que su novio le había propuesto matrimonio. ¿Te imaginas? Así de pronto. Y ella aceptó. Se realizó la boda, vivieron juntos y parecía que todo iba bien. Pero comenzó a haber una época en la que tuvo muy mala suerte. Un día mi amiga me llamó chillando como nunca. Su gato que amaba tantísimo se le murió. Ella creía que uno de sus vecinos lo envenenó porque ya tenía roces con él. Lo enfrentó, pero él negó todo. Otro día me marcó a mi teléfono, de nuevo con tanto llanto que ni podía hablar bien. Le pregunté qué tenía y me dijo que su mamá había sufrido un accidente. La habían atropellado y el perpetuador huyó. Por fortuna no fue mortal. Ahora, ¿estás listo o lista para escuchar la cereza del pastel de esta historia? Gracias al accidente de su madre, se comenzaron a llevar investigaciones para encontrar al culpable. Ya que no adivinas quién fue. El novio de mi amiga. ¿Y quién mató el gato? También el novio de mi amiga. Si te preguntas por qué carajo estaba pasando todo esto, la razón es incluso más extraña e inquietante. El novio de mi amiga tiene una filia que se llama tacrifilia, que básicamente es la excitación por las lágrimas o el llanto que provienen de otras personas. ¿Y cómo es que haces llorar a alguien? Pues haciéndolo sufrir. Este tipo enfermo llevó sus ganas de placer hasta el punto que le empezó a crear situaciones de un estrés emocional aborrecible a mi amiga para simplemente verla llorar. Cuando ella y yo escuchamos esto, simplemente no lo podíamos creer. ¿Cómo es que alguien es capaz de hacer eso?